Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión en vivo de Vida Joven. Un abrazo a todos los jóvenes que están conectados a través de nuestras cuentas de Vida Joven de la IBI. Dios les bendiga en este tiempo tan especial de nuestras vidas y de todo el país y el mundo entero. Es importante estar unidos aunque sea de esta forma. Y nosotros nos gozamos de ver a muchos de ustedes conectados. Les saludamos a todos los que están por allí, por Instagram, por Facebook. Dios esté con ustedes y puedan sentir la cercanía de Él. Saben que en estos tiempos, a través de estos lives, hemos tratado muchos temas y acabamos de terminar una serie que se llama Cambiados, o la titulamos de esa forma. Y allí estuvimos meditando, ¿verdad? A ver cómo podíamos nosotros tomar decisiones firmes en nuestras vidas para que este tiempo no haya sido en balde. Y aprendimos mucho de esa serie. Lo que vamos a hacer en estas próximas 2 semanas, más o menos, es que vamos a estar viendo entonces cómo poner por práctica muchas de las cosas que hablamos. Y de nada sirve conocer teoría en nuestras mentes si no damos pasos, si no nos convertimos en discípulos de Cristo que realmente confían en Él y hacen lo que Él les pide. Y en ese sentido, en estas 2 semanas vamos a estar hablando de cosas que tú y yo como discípulos, como testigos fieles de Dios, tenemos que hacer y vamos a ser confiados en Él. Y en el día de hoy, entonces, nosotros vamos a estar hablando de cómo ser testigos fieles aún en la cuarentena. Y es que estamos llamados a compartir el Evangelio, a hacer luz, estamos llamados a ser ejemplos, estamos llamados a impactar el mundo que nos rodea con la verdad gloriosa de las buenas nuevas. Y eso es lo que queremos ver, cómo podemos hacer eso aún en este aislamiento que tenemos. Y en el día de hoy nosotros queremos que Dios nos hable. Así que tú allá en tu casa y yo aquí, vamos a pedirle a Dios eso. Vamos a hacer una oración breve donde podamos decirle: Dios, háblame, motívame, lléname de ti para obedecerte. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Señor, muchas gracias por la oportunidad de una vez más reunirnos. Nosotros rogamos que tú una vez más nos hables. Prepara el corazón, prepara la mente. Prepara todo lo que somos, Señor, para que no seamos oidores, olvidadizos, ni seamos cristianos que simplemente conocen lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Señor, muévenos a hacer lo que tú quieres que hagamos en la medida en que nos apasionamos por ti y te conocemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, recordarles que esta es una transmisión con contenido para que de alguna u otra forma tú estés atento, y si tienes preguntas, si tienes comentarios, si quieres escribir algo, puedes hacerlo en el espacio de comentarios de allá abajo. Y al final, todas esas preguntas las vamos a incluir en nuestro tiempo de preguntas y respuestas con el invitado de hoy. Y sin más preámbulo, quiero introducirles a nuestro hermano pastor Enrique Crespo, quien nos va a hablar hoy de testigos fieles en cuarentena. Y aquí está nuestro hermano pastor. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias, mi querido hermano Joel, compañero de milicia. Y saludos a todos los hermanos que nos están viendo por este medio. Un placer, de verdad, poder compartir con todos ustedes. Amén. Es bueno tenerte, amado hermano. De verdad, tu vida me ministra y yo sé que lo que traes en el día de hoy también nos va a ayudar a vivir como Dios quiere también. Así que de ahora en adelante todo este tiempo es tuyo y te dejo con los jóvenes de Vida Joven y fuera de Vida Joven incluso. Gracias, gracias, hermano. Bueno, déjame ver si yo me acuerdo bien de usar todo esto, ¿verdad? Y me imagino que están viendo esa pantallita. Muchos se pueden preguntar ahora, con este tiempo de cuarentena, cómo uno puede compartir el evangelio. Lo primero que yo quisiera proponerles a todos ustedes, mis hermanos, es que consideren que compartir el evangelio y el hacer discípulos, o sea, tanto el evangelizar como el discipular, el de hacer discípulos, es un mandato. Porque eso es importante, porque nosotros en estos periodos de cuarentena, nosotros no tenemos licencia, por ejemplo, para dejar de obedecer los mandamientos del Señor.
De la misma manera que yo no puedo comenzar a hablar mentiras ahora en el periodo de cuarentena, o yo puedo empezar a robar porque estoy en cuarentena. De la misma manera, yo no puedo dejar de evangelizar o de discipular. Y si yo tuviera una vida de muchos años que no estoy evangelizando y discipulando, pues yo estoy manteniendo una vida de desobediencia continua. Y eso es importante porque así le damos el carácter que tiene a esto. Lo ideal es hacerlo por amor, en imitación de Cristo, claro. Pero si por casualidad yo no tengo una vida en donde me estoy reproduciendo, me estoy multiplicando, estoy llevando una vida de desobediencia. Entonces, ¿por qué decimos que es una vida de obediencia? Si recuerdas Mateo 28, del 19 al 20, o del 18 al 20, si lo quieres tomar desde ahí, no, el Señor Jesucristo, antes de partir, le dio a todos sus discípulos lo que se denomina como la gran comisión. Él les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Esas fueron sus instrucciones finales. Y eso es lo que nosotros debemos de cumplir y obedecer. En Juan 20, 21, el Señor también le dijo a sus discípulos que como el Padre me envió, asimismo yo los he enviado. Es decir, que nosotros tenemos que si somos imitadores de Cristo, nosotros hemos sido enviados por Jesús de la misma manera en que el Padre envió a Jesús. Y si verifican los dos textos siguientes, Juan 18:37 y Marcos 1:38, pues el Señor Jesucristo dice claramente que Él vino para testificar sobre la verdad y para proclamar el Evangelio. Entonces, si eso fue que el Padre envió a Jesucristo, nosotros somos imitadores de Cristo, y Él nos dijo que lo hiciéramos, entonces yo tengo un marco de referencia bastante amplio. Tengo por un lado un mandamiento que me dice que tengo que evangelizar y que tengo que discipular. Y el proceso de discipulado, dicho sea de paso, se cierra cuando yo le enseño a otra persona a multiplicarse. O sea, no es solamente una clase, no es solamente una prédica. Es yo enseñarle a otra persona a multiplicarse. La prédica, la enseñanza, todo lo que hacemos en la iglesia es parte del proceso de discipulado. Pero en este caso, por ejemplo, el predicador o el maestro, él es el que está discipulando. Bueno, lo que estamos hablando es que lo primero que debemos de considerar en este periodo de cuarentena es que el Señor es la obediencia. Mateo 28, en la Gran Comisión, el Señor nos manda que hagamos discípulos y que evangelicemos. Juan 20, 21, el Señor nos dijo que tal y como el Padre lo envió a Él, Él nos envió a nosotros. Y Juan 18, 37 y Marcos 1, 38, pues nos muestra que la razón de venir de Cristo, además de, obviamente, el sacrificio de Él, vicario y todo eso, pero una de las razones que Él exponía, que Él había venido para dar testimonio de la verdad y para proclamar la misma, para llevar la buena nueva a todos los sitios. Siendo así, entonces nosotros tenemos, por un lado, la obediencia, que tenemos que hacerlo, no tenemos el derecho ahora en cuarentena. Decíamos que de la misma manera que uno no puede comenzar a robar o a mentir porque está en cuarentena, de la misma manera no puede dejar de evangelizar y de discipular. Y por otro, la imitación de Cristo. Si nosotros somos sus discípulos, somos imitadores de Él, y Él es que tenía una vida de evangelismo y de discipulado. También compartíamos que el discipulado es reproducirse, multiplicarse. O sea, no es solamente dar una clase, o no es solamente dar un material, sino que yo tengo que enseñar al otro a que él a su vez se multiplique en otras personas más. Ahí se cierra el ciclo de discipulado. Cuando decíamos que en la iglesia, por ejemplo, cuando alguien predica, da una clase, una conferencia, él está discipulando, él es un discipulador. Sin embargo, lo que estamos recibiendo, estamos siendo discipulados, pero nosotros a la vez tenemos que ser discipuladores, compartir con otros lo que hemos aprendido y tratar de llevarlo de donde él está a donde Dios desea que él esté. Tenemos que ayudarlo a que progrese espiritualmente. Eso es discipular. Entonces tenemos la primero que tenemos que tomar conciencia es que independientemente de la cuarentena, estamos obligados a obedecer y a imitar a nuestro Señor Jesucristo aún en cuarentena. Lo segundo que debemos de tomar en cuenta es mira a tu alrededor. Las personas que están alrededor, mira cómo las veía Cristo. Y para eso tenemos que tener la mentalidad de Cristo, ¿verdad?
Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Señor Jesucristo no veía a las personas como gente con problemas que me pueden contaminar, que me pueden traer un problema, me pueden contagiar una enfermedad, sino los veía como el principal problema es que eran ovejas desamparadas y dispersas. Y ahora mismo el problema del contagio del coronavirus, que por lo que he escuchado de muchos médicos, no es tan grave la mortalidad y todo esto, según lo que he estado viendo. Yo no soy médico, pero por lo que he estado oyendo del pastor Miguel, que es infectólogo, y otros médicos más, no es tan grave el asunto como la crisis emocional que ha causado. Y ahora mismo hay muchas personas que tienen pánico, están como ovejas desamparadas y dispersas. Y eso nos debe de mover también a compasión si tenemos la misma mente de Cristo. Lo tercero que yo te quisiera proponer en este día es que ores. Fíjate cómo sigue el texto de Mateo que estamos leyendo. Estoy leyendo en la versión NBI. El texto de Mateo me sigue diciendo, la cosecha es abundante. Esa es la evaluación que él hace de estas ovejas dispersas que no tienen pastor. Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. Y en Lucas 6:12, Lucas nos da un aporte también sobre ese mismo momento, después de pedirle a los discípulos que oraran por esta situación, porque era mucho lo que había que hacer y habían pocos que eran los obreros que estaban segando. Él dice que se fue solo al monte a orar. Estos son tiempos, mis hermanos, y son tiempos no solamente ahora, sino si nosotros queremos hacer cosas grandes y extraordinarias, tenemos que pensar en hacer intentar cosas extraordinarias para el Señor. Yo sé que nosotros hemos sido grandemente ministrados, bendecidos, nos llena de gozo el ministerio en el cual servimos, en el cual compartimos y esta familia de fe local. Pero nosotros podemos hacer cosas mayores, más grandes todavía. Y en este tiempo de cuarentena, ojalá que todos, quiera el Señor que todos y cada uno de nosotros vengamos con hábitos diferentes. Para nosotros progresar hacia adelante. Bueno, lo primero es que no podemos, obviamente nadie puede progresar con una vida de desobediencia continua. Yo no digo que no haya personas, todos los cristianos tenemos algunos pecados con los que tenemos que luchar durante mucho tiempo en nuestras vidas, pero una cosa es luchar y otra cosa es desobediencia continua. Entonces, si yo no estoy evangelizando, no estoy discipulando, estoy llevando una vida de desobediencia, la cual no me va a permitir progresar espiritualmente. Pero la otra faceta es esta que estamos hablando, la oración. Nosotros tenemos que comenzar a profundizar y a buscar el rostro de Dios con carga, con intensidad. Señor Jesucristo, que es Dios, fue una noche entera para orar, para después tomar una decisión como la que vamos a ver más adelante. Si Él se tomó una noche entera para orar, nosotros también debíamos durar una semana entera. Yo lo digo con vergüenza de mi parte. Yo no recuerdo la última vez que yo duré una noche entera en oración. Yo recuerdo cuando era joven que hacíamos vigilia y amanecíamos y era por periodos, ¿no? Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a orar con intensidad, no solamente a tener a Dios como si fuera un delivery de colmado, ¿no? Que nosotros pedimos por cosas nuestras y esperamos que nos lo traigan, sino pedir por cosas del reino, durar un tiempo extasiados en su majestad, en adoración, en alabanza, en oración, en contemplación y en adoración. O sea, tenemos que elevar la oración a otro nivel y mejorar tanto la calidad como la cantidad de tiempo que invertimos en él. Y esto es un buen tiempo para hacer eso, para orar por nuestros vecinos que están asustados, para orar por los pacientes de coronavirus, por los médicos que están atendiendo. Comenzar a pensar en el otro. Y el pensar en el otro y presentarlo delante del Señor nos va a permitir a nosotros también estar más tranquilos y en paz en estos momentos. Lo otro que hizo el Señor, y ahí nos vamos a quedar en Marcos capítulo 3,
tenemos una parte interesante. Digo, toda la Biblia es interesante. Pero miren lo que sucedió cuando el Señor Jesús bajó del monte. En Marcos 3, en el versículo 13, tenemos lo siguiente. Marcos comienza a relatar, donde lo deja Lucas prácticamente, dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él. Y designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. No, nota esto. Lo primero que él hizo fue, cuando bajó, ya vino con un plan. Formó un equipo. No fue un equipo muy grande, fue un equipo de 12 personas que él veía que podía moldear sus corazones. Pero lo primero que él pidió para hacer con ellos fue para que lo acompañaran. Fíjate que no vino con un gran plan muy elaborado como quizá pudiéramos conocer ahora. No. Él eligió a 12 en primer lugar para que estuvieran con él. O sea, uno puede formar equipos para poder llevar el evangelio a muchísimas partes. Y puedes unirte con hermanos para tratar de tener ideas en común y formar equipos perfectos. Pero no nos olvidemos de lo espiritual. Lo principal que quiere el Señor no es tanto el activismo como que estemos en comunión con Él. Y eso fue la primera parte del llamado, para que lo acompañara. Pero nota cómo sigue. Y dice la segunda parte, y para enviarlos a predicar. Sí, para enviarlos a predicar, a proclamar con la boca. Muchas veces nosotros decimos, yo predico con mi conducta. Eso es parte, está muy bien. No es que vas a tener una mala conducta. Pero la verdad es que solamente la conducta es una predicación que no es funcional, no es acabada, no es buena. Y si vas a predicar solamente con tu boca y no vas a tener conducta, pues tampoco es buena. Pero queremos enfatizar la parte de que tenemos que hablar, predicar, contar la buena nueva, porque de eso es que se trata. No es solamente de vivir vidas, porque si vivimos vidas, la gente puede pensar que nosotros somos el buen vecino de al lado y nos va a quizá admirar por nuestra moralidad, pero realmente no nos está llevando a proclamar, a llevarle honra al nombre del Señor. Tenemos que predicar la palabra, abrir la boca y hablarla. Eso es por ese lado. Uno va a poder decir, y creo que Joel tiene un break por ahí, uno puede decir, bueno, yo ahora no puedo predicarla con la palabra hablada porque estoy trancado. Entonces, yo te quiero presentar algunas cosas que tú puedes hacer y vamos a ver hasta dónde llegamos antes de que venga Joel. Pero mira, tú puedes hacerlo por las redes. Ahora mismo hay muchísimas cosas que se pueden hacer por las redes. Lo primero es que hay formas de tú reunirte con las demás personas, por Zoom, por Hangout, por Facebook Live, por WhatsApp, House Party. Jitsi y Teams, esos dos últimos son gratis y creo que son libres de contacto. Pueden tener todos los contactos que tú quieras. Lo otro que tú puedes hacer es tener ayudas. Ahí hay algo que se llama Solarium. Solarium es un grupo de barajas, son fotos, y esas fotos permiten y se pueden compartir por la red. Dicho sea de paso, es una aplicación, tú la descargas en tu celular, puedes compartirla por una PC, puedes compartirla por una laptop, perdón, por donde sea la puedes compartir, es digital. Y Solarium presenta fotos y esas fotos abren el espacio para ver cómo las personas se sienten. Son preguntas abiertas, rompen el hielo y es interesante. Hay personas que dicen, mira, yo estoy haciendo un experimento social y realmente hacen el experimento social, comienzan a compartir con la persona y ven cuál es la mentalidad de esas personas sobre Dios o sobre su condición espiritual o sobre cómo ven su relación con Dios. Y Solarium te permite abrir ese tipo de conversaciones, tener conversaciones que rompen el hielo y te permiten también ir archivando esas conversaciones y después darle seguimiento a las personas. Vas a conseguir amigos, vas a hacer contactos. Es increíble la cantidad de contactos, amigos, de relaciones, porque aquí nosotros no estamos vendiendo un producto comercial que vamos a estar atosigando, presionando a la persona para hacer compras de presión, ¿verdad? Sino que estamos haciendo amigos, nos estamos interesando realmente por
las personas que nos rodean. Y Solarium es una buena opción. La abajo tienes otra aplicación que se llama Jesus Film. Yo creo que ahí viene ya Joel y después seguimos viendo las otras que nos quedan ahí. Sí, Enrique, de verdad, muchas gracias. Me ha gustado mucho esta parte como bien práctica que estás mencionando de aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado. Si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchas limitaciones, hay muchas cosas que no podemos hacer y podemos correr el riesgo de creer que no debemos hacer otras cosas que sí estamos llamados a hacer. Tú bien dijiste, ¿verdad? Hay un mandato y se nos pide obediencia. Y esa obediencia no está limitada por una pandemia, no está limitada por el que no me puedo mover de la casa, sino que estoy llamado, ¿verdad?, a pregonar, a proclamar, a hacer luz, aún en medio de la pandemia. Entonces, mientras has estado hablando, me ha surgido una inquietud y es que, como bien mencionas, debemos obedecer. Me gustó mucho la parte de mirar como Jesús ve a este mundo, con compasión, como ovejas que no tienen pastor, como bien decías en esos pasajes, y a la vez entonces la parte de orar, porque es indispensable estar con Él para que Él nos guíe y nos ayude. Ahora, lo que me llamó la atención para preguntarte es esta parte de formar equipos con otros y yo comenzaba como a tener la expectativa de que ibas a decir, para salir afuera a la calle y evangelizar. Pero me sorprendiste cuando dijiste de que es para acercarnos a Dios y tener intimidad con Dios. Y entonces de allí sale entonces la energía, la motivación, la pasión para compartir la palabra. En tu día a día, Enrique, si podemos entrar ya a tu vida un poco, ¿cómo has visto esto? ¿Cómo Dios te ha permitido formar ese grupo de personas donde otros hermanos también se incluyen para hacer eso que acabas de decir? Sí, algo bueno, que está concluyendo ahora, por ejemplo, es un programa de una agencia misionera muy sólida, se llama Discipulado Profundo, en el cual en 6 meses se lee el Nuevo Testamento y se aplica las enseñanzas. Entonces, ¿qué resulta? Antes de poder salir, ellos lo hacen con esos misioneros. Antes de salir, tiene que haber una solidez espiritual. Si hay algo que me impactó, no recuerdo cuál fue el misionero que lo dijo, es una cita famosa de él, pero él decía, se espera que el misionero cuando llegue a un sitio tenga una condición espiritual superior a los habitantes de ese lugar. Porque si no, no le van a hacer caso, si ellos perciben que lo que ellos tienen por espiritualidad es superior. Y eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros cuando salimos tenemos quizás un programa en la mente de repetir unos versículos o de, qué sé yo, plantear el evangelio como si fuera 1, 2, 3, una venta de una revista, algo así, no va a surtir efecto, la gente no lo va a aceptar. Sin embargo, si nosotros podemos tener esa comunión y esa relación, cultivarla con Dios, un devocional profundo, de verdad, directo en la Biblia, tiempos de oración de calidad, y reunirnos algunos hermanos y compartir. Ese discipulado profundo se hicieron grupos y semanalmente se reunían precisamente para ver cómo poner en práctica lo aprendido. Y si nosotros formamos esos grupos, nos vamos a apoyar. Y muchas de las dudas que tenemos, entre todos, vamos a ir encontrando solución a través de las escrituras. Incluso al presentar el evangelio, entre 4 o 5 podemos buscar formas creativas de cómo presentar eso. Y la verdad, yo me he sorprendido porque los resultados que hemos visto son superiores a los que yo por lo menos estaba esperando. Wow. El Señor tenía sus planes, pero para mí fueron superiores. Solamente de ese programa, yo en mi poca fe abrí un escupo para 44, esperando que quedaran 12. Se inscribieron 90 y hay alrededor de 30 bravos que están al día en el programa y próximamente van a terminar. Y ellos a su vez van a buscar más personas para hacer eso. Wow. Me impresiona mucho, ¿verdad? Como bien describes, que el cuerpo de Cristo unirse
no solamente buscan a Dios, que es lo primero, antes de ir a testificar, llenarnos de Él, sino que de esa unidad del cuerpo salen ideas, salen iniciativas y nos enriquecemos mutuamente para entonces poder impactar en medio de este tiempo. Hay una persona que escribe en Instagram de que Dios no está cambiando el mandato, sino que está cambiando la forma de cumplirlo. Y es una realidad. Y acabas de poner una lista en pantalla de varias opciones por medio de las cuales pudiéramos ser testigos. Y mencionabas, ¿verdad?, esta misma herramienta que estamos usando para esta reunión, Zoom. Mencionabas, ¿verdad?, las redes sociales como Facebook, Instagram y todo eso. Y también mencionabas otras que, por lo menos para mí, no son muy conocidas, como Solarium. Solarium, sí. Solarium. Y entonces son otras vías que no conocíamos antes o que no lo usábamos con tanta frecuencia, donde Dios nos está diciendo, es el momento de que no te quedes callado, es el momento de que no te quedes sin hacer nada, sino que las vías que te he dejado abiertas, úsalas. Y me hace recordar, ¿verdad?, los momentos en que Pablo incluso lo metían en una prisión y cualquiera pudo pensar, se acabó la predicación de Pablo. Pero tú y yo conocemos que ahí fue que él fue más productivo, escribiendo cartas, predicando a los presos y a los carceleros. Y eso nos emociona, de verdad. Y ese llamado que hoy, joven que estás aquí, tenemos. No se ha callado la boca de la iglesia para hablar de Jesús y de su evangelio. Y tú estás llamado a eso. Así que vamos a seguir hablando del tema, pero yo no quiero que te vayas si tienes preguntas para Enrique al final de este tiempo. Ya sea una pregunta práctica de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cualquier duda, escríbela en los comentarios y al final nos vemos. Así que Enrique, puedes continuar. Gracias. La otra que está ahí es otra aplicación que puedes descargar inclusive desde un celular, es Jesus Film. Jesus Film es una aplicación que tiene como base, pero hay muchas fílmicas más. Ellos tomaron la película Jesús, que del proyecto Génesis, una serie que se hizo a finales de los 70, principios de los 80, que es la película tradicional, vamos a decir, de los últimos años del Señor Jesús. Del proyecto Génesis, que fue un proyecto inglés y judío, y digo esto porque es interesante, porque ellos trataron de ambientar la película en los sitios donde pudo ir, similares a donde pudo haber pasado las situaciones descritas. Entonces, Jesus Film, que es la película Jesús, que es grandísima, toma más de 1 hora, ellos la han dividido en segmentos de 2 a 4 minutos y tienen preguntas de meditación al final. En español, ahí tú puedes seleccionar cualquier idioma, incluso puedes predicarle a alguien que tú no conoces el idioma, porque si, por ejemplo, si quieres testificarle a un ruso y tú conoces el sitio que tú quieres compartir, por ejemplo, quieres compartir sobre Juan 3, la parte de Nicodemo, pues tú buscas Juan 3 y le cambias el idioma a ruso y se lo pones ahí y él va a estar viendo, va a estar leyendo, más que leyendo, va a estar viendo una porción de la Biblia que es muy apegada al texto en ruso. O sea, tú puedes predicar en cualquier idioma. Pero hay muchas otras series más. Por ejemplo, ahora en el Ramón de Lara, que estábamos yendo a predicar, nosotros pudimos entrar al área restringida un día y pudimos, gracias a Dios, pudimos orar con todas las personas que estaban ahí. Pero para el día a día, una de las cosas que nos ayudó fue esta herramienta precisamente. ¿Por qué? Porque aunque ellos se les regaló a todos y cada uno una Biblia, pero si queríamos mandarle algún tipo o una de las personas que se le quería mandar algún tipo de apoyo, porque había un grupo de hermanos, que precisamente sabiduría colectiva, un grupo de hermanos que pusieron sus números de teléfono y las personas podían llamar si querían algún tipo de asistencia espiritual. El hermano tomaba la llamada o la hermana y si en la conversación entendía que, qué sé yo, la samaritana, el pasaje de la samaritana u otro más podía ser de bendición para ellos, pues podía mandarle la peliculita y la persona pues estaba interna. Ver una peliculita de 3 o 4 minutos era excelente para ellos y le está mandando una porción de la Biblia.
Por ejemplo, otra hermana en estos días, por ejemplo, de las hermanas que sirven a trabajadoras sexuales en la calle, que ellos siguen teniendo contacto por WhatsApp, le mandó, ella quería mandarle el Evangelio de Juan, pero como no tenía un Evangelio de Juan ahora en físico, le mandó el Evangelio de Juan completo en película. Y pueden hacer, que esa es otra, ya regalar una Biblia no es imprescindible. Si la puedes hacer, perfecto, si la puedes dedicar bien. Pero, por ejemplo, con YouVersion y otras versiones más, pues simplemente la tienen que descargar y ya tienen una Biblia en un celular. No tienen que esperar ver la persona físicamente. Ahí hay todas estas aplicaciones y otras más. Esas son las dos primeras que te recomiendo porque son muy fáciles de usar. Están en GoTools, que está ahí abajo. Y si quieres saber cómo usar Solarium y Jesus Film, abajo hay un link de un entrenamiento que dimos en YouTube, son unos 40 minutos, lo puedes ver despacio. Ahí vas a ver la herramienta, vas a ver ejemplos de esa herramienta, cómo se usan las dos. Que es muy fácil, se puede hacer de muchísimas formas. O sea, podemos seguir evangelizando. Como decía el pastor Joel, lo que estamos cambiando es la forma, pero el mandato sigue. ¿Qué más podemos hacer? Ya vemos que es más, yo no quiero decir que predicar es divertido para no ponerlo como algo chabacano, pero la verdad es que uno lo disfruta, uno la pasa bien y uno ve todas estas fílmicas y aprende muchísimo y uno descubre muchísimas peliculitas y la manda y viendo las peliculitas dice, oye, pero qué bueno mandársela a fulano y comienza a crear una dinámica, acercar personas que hace tiempo que uno no veía. Uno comienza a orar por ellos, ellos te dan las gracias porque estás orando por ellos y comienza una dinámica interesante de compartir la palabra de Dios ahora que estamos trancados. Y uno invierte el tiempo, te ayuda inclusive a salir de las cuatro paredes. Pablo cuando escribió las epístolas, como bien dijo el pastor Joel, o muchas de ellas, sobre todo Efesios, que es bastante profunda, la profundidad del pensamiento de Pablo ahí era increíble, pero él estaba atado. Él estaba atado, preso en una cárcel, pero su mente estaba libre, estaba volando, estaba en el cielo. Y así nosotros también podemos hacer lo mismo. Ahí tienes un link de YouTube y puedes ver cómo se utilizan esas herramientas. Otra cosa que podemos hacer, mis hermanos, si tenemos la oportunidad, hagamos misericordia. Hagamos misericordia. Nuestro texto de Marcos 3, 14 y 15 termina diciendo que Él los mandó para enviarlos a predicar. Y por último dice, y ejercer autoridad para expulsar demonios. Para hacer misericordia, para hacer bien, para sanar. Y hay sanidad del alma, hay sanidad del cuerpo, hay sanidad de espíritu, hay sanidad mental. Y la miseria, hay muchas personas ahora que necesitan misericordia. Yo me enteré de personas que no tienen con qué comer porque han perdido sus empleos. Quizás alguien pueda decir, yo no tengo cómo mantener una familia, quizás no, pero una hermana, por ejemplo, se le ocurrió, mi vecino que yo sé que tiene problemas, yo le voy a dejar una fundita de arroz, un poquito de aceite, sal, y le voy a dejar otra cosita más. Es poquita cosa, pero el que no tiene nada, cuando ve ese poquito de arroz o un pollo, lo que sea en la puerta de su casa, con una nota, se ve que tú tienes un interés por él que no es solamente como si fuéramos una secta, ¿verdad? Tratando de reclutar personas o vendiendo productos comerciales, sino que hay un interés genuino. Nosotros tenemos que tener misericordia. Y hay una excelente oportunidad. La iglesia de Cristo creció y se hizo grande así. Cuando venían las pestes por Roma, todos los sacerdotes paganos se fueron de la ciudad de Roma. Sin embargo, los que se quedaron ahí para ayudar a las personas a morir bien fueron los cristianos. Y cuando regresaron los sacerdotes paganos, la gente no le puso mucho caso, porque estas personas estaban dispuestas a dar su vida por amor a los demás. Y eso es un argumento poderoso. Cuando tú y yo, hermanos, valoramos la eternidad realmente, más que nuestra vida temporal, la valoramos de verdad. Si nosotros partimos de verdad, no nos pasa nada. Tenemos moradas en los cielos. No vamos a ser suicidas, obviamente. Tenemos que andar con prudencia. Pero lo peor que nos puede pasar en este mundo es fallecer
y si fallecemos tenemos moradas en los cielos. Dijo Cristo, yo me voy para prepararle moradas a ustedes. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. La salvación es real, el cielo es real, la vida eterna es real. Y ahora es el momento de nosotros mostrarle a los demás que esas verdades que hemos proclamado durante tantos años son ciertas. Y ser instrumento de Dios para mostrar el amor de Dios a todos los que nos rodean. A todos los que nos rodean. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para hacer misericordia. Finalmente, mis hermanos, yo les pongo ahí una oración morava. Los moravos fueron hermanos que se distinguieron porque en proporción a la población que eran, han sido, algunos lo consideran inclusive que realmente fueron ellos los que lanzaron las misiones modernas. Con eso hay discusión. Muchos piensan que Carey, está bien, eso se respeta porque Carey le dio forma a muchas cosas. Pero realmente de aquí, von Zinzendorf, que fue el líder de ellos, se considera como un padre de las misiones, porque nunca se ha visto un movimiento misionero, excepto aquella vez en Antioquía de Siria, pero nunca se ha visto una proporción tan alta de misioneros en función de la población afectada. Eran gente que tenían una comunión muy íntima con el Señor, estos alemanes. Eran los puritanos alemanes y los ingleses eran los pietistas ingleses, vamos a ponerlo así. Y estas personas que tenían esta profundidad, ellos inclusive tuvieron una oración que duró 100 años. Es cierto, hermano, puede buscarlo. Duraron 100 años orando, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Obviamente los que empezaron no fueron los mismos que terminaron y había rotación, pero como quiera, ininterrumpidamente duraron 100 años orando. Por eso se entiende lo que hicieron. Y una de las cosas que ellos pedían, esa gente que eran tan entregada al evangelismo y a las misiones, una de sus oraciones era: ayúdanos, Señor, porque a menudo tenemos miedo. Mi hermano, tener miedo a evangelizar, eso es normal. De verdad, si no lo has hecho antes, vas a tener miedo. Y aún hay ocasiones que nos vamos a intimidar por alguna persona. Lo que tenemos que hacer es vencer ese miedo y pedirle al Señor precisamente que nos ayude. Y ellos lo pedían. Decían, ayúdanos, Señor, porque a menudo tenemos miedo. Elimina el temor que nos roba lo mejor de nosotros. Lo mejor de ti, de mí, hermano, se pierde por el temor. Dice, se roba lo mejor de nosotros y nuestro servicio para ti. No solamente se roba lo mejor que tenemos como personas, sino se roba lo mejor que podemos entregarle en servicio al Señor por el temor. Y seguían diciendo ellos, haznos valientes para vivir por ti, para vivir por ti. Amén. Mi hermano, mi hermana, joven que estás aquí, yo te sugiero que esta oración, no es que tenga que repetirla palabra por palabra, pero el espíritu que hay aquí, a la luz de todo lo que hemos visto, que sea tu oración, hermano, que sea la mía, que nosotros podamos, por el Espíritu de Dios, eliminar, que el Espíritu de Dios elimine el temor que nos limita, que nos petrifica, que nos roba lo mejor de nosotros mismos, que nos roba poder disfrutar de una comunión con el Señor a unos niveles fuera de lo común. Y cuando tengamos esa comunión con Dios a otro nivel, nosotros vamos a dar entonces nuestro mejor servicio para Él. Estos son tiempos que cuando regresemos debemos de pensar en plantar iglesias. Debemos de pensar cuáles van a ser los futuros misioneros y cuáles van a ser las futuras personas que van a ser líderes que nos guíen al pueblo a poder ganar almas para Cristo, a ser pescadores de hombres. Feliz pesca. Amén, que así sea, hermano. De verdad, gracias por tu pasión, gracias por tu ejemplo y todas estas palabras. Yo quisiera como motivar a los que están allí debajo, si tú mismo que estás escuchando y has escuchado toda la enseñanza de hoy del pastor Enrique, has tenido la oportunidad de ser testigo del Señor en medio de este tiempo y quieres compartir alguna idea, pues escríbela allí en los comentarios para beneficio de los demás que están allí. Tenemos un par de preguntas, Enrique, para discutir en este momento.
lo normal de ese temor que bien hablas y terminaste con una cita muy especial acerca de ese temor de predicar y de compartir el evangelio, es que cuando somos jóvenes, y me estoy incluyendo allí, a veces tenemos un temor que está relacionado con alguna información o alguna pregunta que yo no me sepa la respuesta. Tal vez en esa discusión, en esa conversación, puedo estar hablando y alguien pone un tema que yo realmente no domino y realmente la pregunta no me la sé, y tal vez ese temor a yo encontrarme con algo que me salte otra persona y de que yo no pueda dominarlo, pues entonces mejor no le hablo. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a ese joven o a esa persona que esté con eso? Que hable de lo que sabe, que sigue el ejemplo de la samaritana, se mete en su zona de confort. La samaritana no sabía de mucho. La samaritana soltó su cántaro, regresó a su pueblo y ella lo que dijo fue lo que sabía. ¿Qué era lo que ella sabía? Dice, yo me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y el Espíritu Santo trajo a mucha gente entonces al Mesías. En Juan 9 también el ciego le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Digo, yo no sé si él es pecador o no, yo no sé de eso. Lo que yo sí sé son dos cosas. Primero, que Dios no oye a los pecadores. Y segundo, que nunca se ha oído que alguien le haya abierto los ojos a un ciego. Y yo antes estaba ciego y ahora veo. Eso es lo que yo sé. Después de ahí para allá, yo no sé el resto. Mi hermano querido, si nosotros nos mantenemos en nuestra zona de confort, no hay problema. Nosotros testificamos de lo que sabemos. Podemos hablar de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida y eso es irrefutable porque lo hizo en tu vida. Después los otros, si surgen algunas preguntas difíciles que yo no sé, uno puede decir, mira, la verdad, yo no había pensado en eso, no me la sé, pero no hay problema. Si tú quieres, dame tu teléfono. La semana que viene volvemos a hablar. No hay problema. Déjame consultar. Y ahí es donde viene la belleza del equipo. Si tienes un grupo de hermanos de apoyo, puedes consultar con los hermanos de apoyo. Pueden buscar juntos algún comentario. Si alguien quiere y necesita un comentario de algo, me avisa. Yo prefiero que lo compre, pero si no tiene dinero para comprarlo, yo se lo mando de regalo por WhatsApp también, porque tenemos esa disponibilidad para que lo busque ahí. No hay problema. Está abierto todo el conocimiento. Te puedo decir que con 18 años de edad yo conocí a alguien. Bueno, voy a decirlo, fui yo mismo. No iba a decir que yo, pero fue, la verdad que fue con temor. Y fuimos dos hermanos más a hablar con un cura que había sido consejero del Papa Paulo VI. Y imagínese usted, ¿cómo usted le predica? Yo con 3 meses en la fe no me había acabado ni de leer la Biblia. Y fuimos. Y la verdad es que Dios es el que va a predicar y es el que va a abrir el camino. Yo no sabía, nosotros lo que dijimos, mira, de filosofía no podemos entrar ahí. De historia tampoco. Tenemos que ir con Biblia. Y predicando. Yo recuerdo que al final, él dice, yo le pregunto, padre, si usted se muere hoy, ¿para dónde usted va? Y él me dice, yo espero que la Virgen me salve. Digo, pero padre, si usted no está seguro de su salvación, ¿cómo usted piensa guiar a otro por ese camino? Y él me mira y dice, pero ustedes vinieron aquí a convertirme. Digo, ¿y de qué que estamos hablando hace 2 horas? Y todos nos reímos, la pasamos bien. Y yo recuerdo que el cariño se mantuvo. Y cuando yo estuve teniendo amores con Aurora, yo fui allá y lo vi y se la presenté. Pero fíjense cómo Dios mueve la conversación de manera tal que es el espíritu que la guía. No nos preocupemos, Dios no va a traer a nadie con nuestra sabiduría, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestros argumentos. Las ovejas de Dios oyen la voz de su Señor y de su pastor. Amén. Digamos, la Biblia es como un león. Abramos la jaula. Déjenlo que ese león salga. A los otros que corran duro. La función de nosotros es abrir la jaula, más nada. Amén, amén. Sabes que mencionabas en la parte de que vamos a tener y tenemos ahora en esta pandemia oportunidades de hacer misericordia y mostrar misericordia para ayudar a otros. Sobre todo que se espera, a menos que Dios en su providencia lo cambie, que la economía del país sea afectada por este tiempo y muchas personas van a necesitar el soporte de otros. Entonces tú sugerías, ¿verdad?, el proveer de alguna forma, ya sea lo más básico, ya sea cualquier comprita, lo que sea,
ayudando a otros. Y aquí viene la pregunta, y es, hay personas que, aunque estén en necesidad, a veces se sienten mal cuando tú le traes algo, sobre todo cuando es algo sencillo. Por ejemplo, imagínate que le traes una fundita de arroz y otra cosa, una carnita y algo así, se lo dejas allí y esta persona lo necesita porque uno lo conoce, ¿verdad? O la persona lo conoce, pero esta persona en su orgullo, lamentablemente, dice, no, pero ¿y por qué me traen esto? No, pero ¿cómo lidiamos con una persona que sabemos que lo necesita, queremos mostrar el amor de Dios, pero entonces vemos rechazo de lo que necesita y queremos dárselo? Obviamente lo primero es conocer a la persona para no ofenderlo, obviamente. Hay gente que le ha funcionado lo de la fundita y otra gente que no le va a funcionar. Pero si fuera así, quizás lo mejor sería invitarlo a tu casa. Vecino, compré una carnita hoy, la voy a pasar por la parrilla o quiero probar un sazón nuevo. ¿Usted quiere venir conmigo hoy? Lo está invitando a compartir, a probar un sazón. No le está diciendo, mira, yo te estoy viendo que tú estás mala. No, mira, tengo un sazón nuevo, compré una carnita, si quiere ven para acá. O vecino, mire, la verdad es que se me fue la mano, el locrio que hice hoy se me pasó, ayúdeme porque yo no quiero botar esta comida, me da pena y vergüenza. Entonces ahí comparten un rato y hasta pueden comenzar a hablar. ¿Y cómo le está yendo, vecino? ¿Cómo está ahí su esposa? Y hay un espacio entonces para conversaciones espirituales. Hay un espacio. Invítalo a la casa, eso puede ser una opción también. O hasta afuera, bueno, ya no se puede invitar afuera, pero si trajiste una pizza, por ejemplo, si encargaste una pizza, tú puedes decir, bueno, vecino, mire, yo calculé mal los pedazos. Si fue verdad que lo calculaste mal. Pues, mire, parece que tengo más pedazos de la cuenta. Usted me puede acompañar a bajarme esta pizza porque yo no quiero que esa pizza se desperdicie. En fin, hacer las cosas con gracia. Orar. Muchas veces nosotros se nos olvida eso. Pidámosle sabiduría al Señor. Amén. A ver cómo podemos hacer. Si está en tu corazón hacerlo, si Dios te ha puesto esa carga, si tú estás viendo a la persona como el Señor la ve, Dios te va a iluminar y te va a dar creatividad para muchísimas cosas. Amén. ¿Sabes qué? He escuchado, incluso yo mismo lo he hecho, a personas que no están motivadas a predicar o a evangelizar o a compartir la verdad del Señor por la razón de que le falta pasión por las almas que se pierden. Y la oración es, Señor, dame amor por las almas que se pierden. ¿Está correcta esa oración o le falta algo más? Pedir que uno ame a las almas inconversas, uno no puede decir que es incorrecto en sí mismo, pero yo creo que está apuntando corto a la diana. Se está quedando un poquito bajo. O sea, yo le digo a la gente, no pidas amor por las almas, pida amor por él. O sea, yo no he visto a nadie, por ejemplo, que se saque la lotería o lo que sea el concurso ahora que hay y se quede con el billete en la mano, la loto, por ejemplo, se quede con el billete en la mano o la cosita que sea, diga, oye, mira qué cosa, me acabo de sacar 50 millones de pesos, qué problema, ahora van a venir los cobradores, una fila, y me pueden atracar porque no está cerca, y ahora con el coronavirus, tengo yo que comenzar a buscar una banca, ahora a ver, ¿en qué me van a pagar? ¿O cómo los 50 millones de pesos? ¿Y cuánto me va? Uno sí se busca problemas con esto. Yo no he oído nunca a nadie así. La gente que se saca comienza a dar gritos, alegría, el vecindario se entera, uno comienza le paga a todo el mundo, le regala dinero, hace una fiesta. Es fiesta que hay. Entonces, si dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si Dios mora de manera abundante en el corazón, es difícil que la boca se calle. No. Difícil. Si tenemos pasión por el Señor, lo decían los discípulos de Maús, estaban tristes, su líder había muerto, no lo reconocieron. Sin embargo, decía, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Nuestro corazón ardía y eso es lo que necesitamos. El corazón arder. Y dice en Jeremías que su palabra, eso es lo que hace. Dice que calienta para que la roca pueda ser partida. Entonces, tiempo en la presencia del Señor, metiéndole fuego al alma y al corazón, es lo que nos va a permitir a nosotros abrir la boca. Y no dejen que a mí se me caliente el corazón porque se me alarga la lengua. Así que.
No, gloria a Dios. Me gustó mucho esta parte, o sea, porque muchas veces nos enfocamos en la necesidad y nos estamos olvidando del proveedor de la necesidad y de ese es que tenemos más nosotros que buscar para poder dar. Y me gustó mucho eso, no solo orar por las almas perdidas, que Dios me dé pasión por ellas, sino Dios, dame pasión por ti, enamórame de ti de una forma tal que yo me encienda, como bien lo describes, y entonces eso me mueva a no quedarme callado ni a quedarme trancado. Hablando de quedarse trancado, termino con esta pregunta. Tú sabes que en medio de esta pandemia hay personas que hoy en día tienen temor o de contagiarse o de contagiar a otros y entonces pueden tomar la resolución de quedarse en sus casas hasta que por fin se encuentre una vacuna o se acabe la cuarentena y allí entonces voy a ser testigo. ¿Cómo lidio con el balance de sí, cuidarme, decir, no querer afectar a otros, pero a la vez ser testigo y a la vez ser valiente y tomar iniciativas para, como bien decías, si en algún momento tengo que ir a dejarle un paquete de comida a alguien, salir y confiar en el Señor, o hacer cualquier otra cosa. Tú hablaste de que saliste al Hospital Ramón de Lara, que es el hospital dominicano donde principalmente se han estado recibiendo los casos del virus. Fuiste allá, entonces, ¿cuál es el balance entre cuidarse y salir y ser testigo? Bueno, hasta ahora no se ha demostrado que por los medios electrónicos, digitales, se transmite el virus. O sea que eso, todo lo que hemos hablado aquí es perfectamente, usted puede compartirlo con muchísimas personas. Mire, nada más aprender todas las funciones de Jesus Film, le va a coger un tiempazo. Y la otra, o sea que usted tiene ahí un abanico de poder hacer cosas increíbles. Y hay muchos hermanos que están evangelizando por medios digitales y por Zoom. O sea que por ahí no se va a contagiar. Después lo otro, si es dejar una comprita a alguien, tampoco hay contagio, porque usted no tiene contacto con nadie, lo está dejando en una puerta y se está yendo. Y si es invitar a alguien, aunque no se debería, pero si se mantienen ciertas distancias, creo que también se podría, o decirle al vecino si tiene, si puede tener temor, vecino, mira, yo quiero compartir, hay una carnita, lo mismo que dije anteriormente, pero si, para que usted se sienta seguro, si usted quiere, yo le traigo un platico para que usted me dé su opinión. Y ahí también está evitando. O sea, hay formas. Lo peor y lo otro es, y yo no se lo aconsejo así a nadie, eso ya es otra cosa, pero la verdad es que por lo que yo he visto, por las estadísticas, no es tan peligroso como uno cree. Eso en primer lugar, por lo que yo he visto y he escuchado de otras personas. Y lo otro es, si uno tiene el debido cuidado, por lo menos yo sigo vivo y hace más de 14 días de eso, y no, que yo sepa, no tengo coronavirus. Y entramos al área, o sea, conocimos al paciente cero, estuvimos ahí, entramos a cuidados intensivos. El problema de nosotros era más bien respirar despacio con todo el traje para poder, pero con todo el traje y las cosas entramos, salimos. Hay muchos médicos que diariamente están en contacto con ellos. Si se tiene el cuidado y la parte más delicada es quitarse todo eso, se puede hacer. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacer eso bajo ningún concepto, lo que simplemente estoy poniendo un ejemplo de alguien, o sea, y entró mi esposa y entró mi hijo también. O sea, entramos los tres. Wow. Y entramos, salimos y estamos vivos. Y si no estuviéramos vivos, mi hermano estuviéramos en el cielo. O sea, que estuviéramos en el cielo, mi hermano. O sea que, ¿qué le puedo yo decir? Ahora, nosotros no fuimos como kamikaze y yo no le recomiendo a la gente que haga eso necesariamente. O sea, yo no se lo recomiendo. Y para entrar definitivamente hay que tener cierta preparación para, ya que estás ahí, aprovechar bien el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que yo no soy valiente, yo no soy una especie como de Avenger de ahora, ¿verdad? No soy Iron Man ni ninguno de ellos. Yo soy un viejo, ya de 58 años, con lumbago, dolores en articulaciones, en fin, tengo que estar bebiendo muchísimas pastillas para la presión, colesterol.
En fin, muchísimas de estas cosas. Pero lo que, un anhelo que yo le quisiera proponer a los demás, que oráramos todos juntos y nos propusiéramos que cuando concluyéramos nuestra carrera, la concluyéramos, que cruzáramos la meta a todo vapor, Amén. corriendo lo mejor que se pueda. Amén. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir eso, pero ya el último tramo, se lo dice quizá una persona que está en el último tramo de su vida. Por lo menos estadísticamente ya debo de haber vivido más que lo que me queda. Tengo más pasado que futuro. Pero ustedes que tienen más futuro que pasado, procuren desde ahora hacer cosas más grandes que todas las generaciones que lo precedieron. Sueñen con grandes cosas para Dios e intenten grandes cosas para Él. Esta generación está terminando. Tenemos que pasarle la antorcha a ustedes. Reciban esa antorcha con manos firmes y síganla llevando hasta el final de su vida y de su peregrinaje, con gozo, con alegría y con sencillez de corazón. Eso lo va a sostener muchísimas veces en esta vida y en la venidera también. Amén. Mi hermano, de verdad, no sabes cómo te agradezco el que hayas podido tomar este tiempo para compartir con los jóvenes. Gracias de verdad por invitarnos a tu casa, porque estamos ahí. Ahora, ahí pueden ver algo de mi casa. Excelente. No, gracias, saludos a tu familia y de verdad que Dios te siga usando. Yo quiero también agradecer a todos los que han estado en conexión. Casi nunca damos gracias por los que ponen los corazoncitos que siempre salen volando allí. Así que gracias por mostrar ese aprecio por la transmisión de Vida Joven. Gracias también a los jóvenes de nuestra iglesia, pero a los que se conectan fuera del país también. Enrique, alguien te saludó desde México, Monterrey. O sea que parece que conoce a esas personas de allí. ¡Wow! Un saludo, un abrazo para mis hermanos de Monterrey. Sí, también vimos personas de Venezuela y seguro otras personas más. Así que no se nos olvide el mensaje que Dios nos ha dado hoy, el gran llamado que tenemos y que tenemos por delante a un Dios que está dispuesto a apoyarnos, seamos confiados en Él y proclamemos su verdad que salva a los perdidos. Amén. Gracias una vez más, Enrique. Dios te bendiga. Bye, Vida Joven. Dios les bendiga mucho.